Fíjate que ahorita que dices que Azteca, hay muchos mitos que hay que quitar. El imperio azteca no existe, no Como existió. Ajá, ni los toltecas, ni el imperio tolteca. El Olmeca sí, El la madre Olmeca de sí. todas las Ellos culturas. son los creadores de la toltequidad o de la toltecayotl. Hola, estamos aquí en otro programa más de esta serie, Platicamos de temas urbanos. Hoy nos acompaña el licenciado en diseño digital, Alejandro Olvera Herrera, Amigo, ¿cómo un estás? amigazo. De mucho tiempo, ¿no? Cuando busquen el inventario de la UTEC, él Ahí voy a está estar. desde el principio, Sí, ¿no? con el número 7. Con el número 7, prácticamente de los fundadores, ¿no? Sí, 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 sí. entonces ahí tuve la suerte de conocerlo y hemos entablado una amistad a través de los años, una amistad muy bonita. Y Alejandro ha sido un apasionado de varios temas, entre ellos el deporte, fundamentalmente el vóley, que es el que practica, pero algunos otros temas, entre ellos el cultural. Y para mí es un gusto poder escucharlo hablar de algo que tiene que ver con nuestras raíces, Huapalcalco. ¿Sí? Ese asentamiento que tiene aproximadamente 2.500 años, Sí, pues las aproximadamente. ruinas que vemos hoy tienen aproximadamente Sí, bueno, ese esa edad, tiempo. no, el asentamiento como tal, o sea, una sociedad organizada como tal, tiene aproximadamente 2500 años. Las ruinas que vemos hoy son más modernas. Uh-huh. Hay que recordar que de acuerdo a la temporalidad cíclica que manejaba en la cosmogonía ancestral, Prehispánica, prehispánica, era una temporalidad cíclica. la de Entonces, 52 años. la de 52 años, la del ritual del fuego nuevo. Uh-huh. Y bueno, dependiendo también de quién gobernara, se hacían modificaciones a los basamentos o edificios que se encontraban ahí. Obviamente se ha escuchado mucho que dentro de esa pirámide hay más pirámides más chiquitas, más Uh-huh. abajo, y tienen toda la razón. Sobre ese, hay que recordar que un basamento prehispánico no es una pirámide en México, porque la pirámide como tal es un cuerpo piramidal, triangular, como las de Egipto. Con paredes planas. Ajá, y terminando en punta, ¿no? Esas sí son pirámides. Las de Egipto, las de aquí en México o Centroamérica no son pirámides porque no tienen esa regularidad. Son edificios, son basamentos, son palacios, son adoratorios. Entonces, bueno, fíjate que Lugares de sacrificio también, ¿no? En muchos casos. ese es un mito que hay que ¿Sí? quitarte. Los sacrificios humanos no existieron como tal. Hubo un investigador, von Humboldt, alrededor de 1780, El alemán. el alemán, que impuso muchos términos que ahora se manejan en la arqueología mexicana. Entre ellos las pirámides, entre ellos Centroamérica. Si hablamos de Mesoamérica, estamos limitando el territorio de asentamientos prehispánicos. Leyendo o sabiendo leer los códices antiguos o las fuentes primarias, que son los códices, Uh-huh. decía que era un territorio que se llamaba Anáhuac. Anáhuac significa lugar rodeado de agua, o sea, un continente. Y empezaba desde Alaska hasta Nicaragua. ¿Sabes qué significa Nicaragua? Nicaragua es una palabra en náhuatl. No, no sé. Es Nicanagua. Aquí termina el agua. Nica es aquí, en náhuatl. Y por ejemplo, en Estados Unidos hay dos ciudades por mencionar. Una se llama Michigan, ¿Sí? significa lo mismo que Michoacán, lugar de peces o lugar de pescadores, ¿no? Seattle, que está en Washington, también es una palabra en náhuatl, que es C1, atl, agua, donde comienza el agua. Mira. Entonces, desde Alaska hasta Nicaragua era el Anáhuac. Era una de las civilizaciones madre, así como Egipto, como la India, como China. En América había dos, que era la Náhuac y era el Tahuantinsuyo, que es en la parte de Perú, Bolivia, todo Sudamérica. Curiosamente, estas civilizaciones madre estaban equidistantes. ¿Esto qué quiere decir? Que entre una civilización y otra podías viajar sin problema, aunque te tardara semanas o meses. Pero si tú de China querías llegar a la India, sin problema llegabas.
eran equidistantes. Y el problema que tuvieron del otro lado del mundo es que como podían llegar, podían invadir. Por eso hay muchas ciudades amuralladas en esa parte, la muralla de China, por ejemplo, Grecia con Troya, con Helena, ni se diga Roma, ¿no? Después de los griegos. O sea, hay muchas ciudades amuralladas porque como era más fácil llegar, era muy fácil llegar a esas civilizaciones, pues eran muy fácil las invasiones. Y en América no. O sea, era una hermandad entre el Tahuantinsuyo y el Anáhuac. Si tú te das cuenta, en toda América, todo el continente americano, no hay murallas, no hay ciudades amuralladas. Porque todas, además, compartían el conocimiento en cuanto a fuerzas naturales, mal llamados dioses prehispánicos, como Tlaloc, Chalchitlicue, Tezcatlipoca, Nanahuatzin. Ese es un término que también se le dio a partir de Humboldt. No son dioses. La palabra Dios es una palabra muy antigua y es de la India y significa el hacedor del universo. Punto. Mira, no significa nada más. Y no tiene nada que ver con el Dios hebreico ni con el Dios bíblico. Significa el hacedor del universo. En cualquier religión prácticamente. En cualquier religión. Tal vez, y lo digo con todo respeto para quienes son creyentes, católicos, testigos y todo eso, pero por ejemplo el mensaje de Jesús era únicamente para la región de Israel y Jerusalén y todo Palestina, todo este territorio en conflicto, ¿no? Ese mensaje era para allá nada más. En la parte de América, en la náhuatl, en lo que nos corresponde a nosotros, el mensaje que debíamos de haber seguido fue el de Quetzalcóatl. ¿Y cuál era el mensaje de Quetzalcóatl? Pues era mucho. Uno de ellos era no hacer sacrificios humanos. Fíjate que él tenía, bueno, vamos a entrar en contexto. Para que existiera, vamos a decirle dioses para que nos podamos entender. Sí. Para que existiera un dios prehispánico, tenía que tener a fuerzas una representación humana. O sea, no hubo un dios del panteón prehispánico que no tuviera una representación humana. ¿Cuántos papas ha habido en la historia con el nuevo? 267, ¿no? Quetzalcóatl ha habido muchos, igual, muchos. Tezcatlipoca. ¿Era como un equivalente del Papa? Así es, era un nombramiento, era un apodo que se le daba a alguien. ¿No fue un solo personaje entonces? No, ni fue divino ni fue humano, fueron las dos cosas. ¿Y era güero o no? No, tampoco. Ese es un, fíjate. Era tan güero como tú y yo. Así es. Más o menos. Fíjate, en un mundo donde predominaba la piel morena, sí, siempre iba a haber alguien con un tono más claro. Sí. Y ese era, decías, es raro, ¿no? Es güero. Digo, tomando términos ahorita ya actuales. Pues exacto. Pero pues había personas de diferentes tonos de ser moreno, de piel morena, ¿no? Entonces, el que era muy, muy claro, el moreno, sí era raro, pero no al grado de ser rubio y de ojos azules. Hay una teoría, un mito, que dice que Quetzalcóatl fue un vikingo, ¿no? Que llegó a América antes de Colón, obviamente. Pero no es posible porque la palabra vikingo significa los que vienen de Vik. Vik es una ciudad de Noruega, que es una ciudad costera, que cuando se atrevieron a avanzar más allá de lo que conocían, pues sí llegaron a la parte de América. A Terranova, ¿no? Exacto. La parte norte de América. Así es, muy al norte. Pero salieron en el año 1100. Y el registro de Quetzalcóatl, por ejemplo, está desde el año, desde inicios de la historia. Oye, yo alguna vez escuché quizás seguramente es un mito, una leyenda, que él estuvo en Huapalcalco y que de aquí partió a la costa. Bueno, recordemos lo que acabamos de decir, ¿no? Uno de los Quetzalcóatl. Uno de los Quetzalcóatl. Ahorita, si quieres, platicamos 4 que hubo muy importantes antes de él. Pero sí, o sea, Seacatl, Topiltzin, Naxil, Quetzalcóatl, porque todos lo conocemos, todos los que, nos gusta la historia de Tulancingo, nada más decimos Seacatl, Topiltzin, Quetzalcóatl, ¿no? Pero tenía otro nombre más, que era Naxil. Seacatl significa una ocaña. Es el año en el que nació. Y si quieres, ahorita lo vamos a ver con las diapositivas. Ese es el nombre que se le daba a cada persona según el año y el día de su nacimiento, ¿no? Él nació en un año, una ocaña. Topiltzin
El Topiltzin, Perdón, una caña, ¿qué significa? mira, es algo de Huapalcalco, ya cuando estaba bien conformado, bien en su apogeo, entre el año 650 al 900 más o menos, ¿Antes de Cristo o después de después de Cristo? Cristo, Ajá. tenía un Calmecac, que significa una escuela de preparación, un nivel universitario. En esa escuela de preparación se enseñaba política, astronomía y calendario. Ajá. Para el calendario, ubiquemos mentalmente la piedra del sol o el mal Sí. llamado calendario azteca. Bueno, esa piedra del sol te menciona los 20 días que tenía el mes. Ajá. Pero si lo sabemos leer, tiene una cruz esa piedra del sol. Una cruz que atraviesa 4 figuras de esas 20, que son los cargadores de año. Es decir, ¿cuál sería nuestro cargador de año ahorita? El 2000. Porque del 2000 hasta que lleguemos al 3000, el 3000 después va a ser el cargador. Hablando en milenios. Ah, cierto. Y similitudes, ¿no? En ese entonces, para esa época, el cargador era Seacatl, un ocaña. Y aparte de Seacatl está Tochtli, que es conejo, Tepac, que es pedernal, y Cali, que es casa. O sea, son 4 cargadores. Te digo, tomando en cuenta esta cruz. Ajá. De los 20, se toma en cuenta esa cruz. Durante cierto tiempo, casi son alrededor de, tomando en cuenta los múltiplos de 52, lo que decían, esos cargadores cambian y se mueven. Entonces ya no van a ser, después de un tiempo, ya no van a ser Acatl, ni Tochtli, ni Cali, ni Tepac. Ni van a coincidir con 1000 años. Van a ser otros de esos 20. ¿Sí me explico? Dependiendo. Y reinicia todo. Eso se enseñaba en Huapalcalco. Entonces, Seacatl, Topiltzin, cuando llegó a Huapalcalco todavía no era Topiltzin. Cuando llegó a Huapalcalco, él se quiso preparar como sacerdote. Él empezó, bueno, vamos a hacer un poquito de historia de él, biografía. Según el códice Chimalpopoca, es un códice, pues mal hecho, pero códice al fin, que nos dice algo. Las piedras son códices, las pinturas rupestres son códices, te dicen algo siempre. Las mal llamadas pirámides son códices, te dicen algo. Todo transmite un mensaje. Exacto, todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Bueno, este códice Chimalpopoca tiene en el centro una simulación de un cerro que dice Chicuco. Ese cerro está en Tula, el cerro del Chicuco. El primer cerro que llegas, bueno, cuando vas llegando a Tula, y el primer cerro raro que ves así como una jorobita, ese es el Chicuco. Según el códice, Seacatl nació ahí. Porque está el cerro, hay una cuna, hay uno como bebé dibujado, con un cordón umbilical saliendo de una cueva, y dice Seacatl. Hay otra versión que dice que él nació en Amatlán, en Cuernavaca, en Morelos. De hecho, ese pueblo se llama Amatlán de Quetzalcóatl. Ajá. Se cree que nació allí. Y Oye, Amatlán de Quetzalcóatl. Así se llama. Estamos muy acostumbrados a decir Tulancingo de Bravo, así es. Cuauhtémoc de Hinojosa, etcétera. Y es la primera vez que yo escucho Amatlán de Quetzalcóatl. O de un nombre prehispánico, ¿no? Eso ahí se le hicieron justicia a Seacatl. Sí. Entonces, él nació allá, se fue preparando, bueno, la historia de Seacatl es muy trágica y muy similar a la de Jesús. Por eso decían también, hay un mito que decían que cuando Jesús, bueno, pasó lo que pasó la Vía Crucis, lo crucificaron, que se vino para acá. Pero tampoco coinciden las fechas. Porque, de ese Quetzalcóatl que nos hablas, ¿en qué fechas fue? ¿En qué año? Él, si quieres, vamos avanzando en las diapositivas para que vayamos ilustrándonos. Ok. Porque ahí viene mencionado. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Espero que no se quede nada cortado y que la gente nos entienda o nos vaya entendiendo un poquito de lo que acabamos de decir, ¿no? Pues ahorita hacemos un pequeño resumen para contextualizar todo, así es, ¿no? Sí. Bueno, decíamos que el primer asentamiento social establecido en Huapalcalco, que no se llamaba Huapalcalco desde ese entonces,
fue en el año 543 antes de Cristo. Yo había dicho 47, pero es en el año 543 antes de Cristo. Y bueno, ahí menciona que por quién fue descubierto. Acapitzin. Acapistin, ajá. Sí. ¿Sí? Y bueno, él lo descubrió. Se supone que hubo una migración desde el norte del país que fue bajando por Atitalaquia, bueno, obviamente Sonora, Nayarit, entraron por la parte de Tula precisamente. No, eran mexicas. Chicas. Ahí viene otro mito mal enfocado con lo de aztecas. Existe el códice Boturini, que es la tira de la peregrinación, le llaman, pero debería ser la tira de la migración, porque un peregrino sale... Va y viene. No, ajá, pero busca alojamiento. O sea, lo que hace el peregrino, no sabe cuál es su destino y busca alojamiento, como la Virgen María y José. Andaban buscando dónde quedarse, ¿no? Y la migración es, vámonos de aquí y a ver dónde topamos, ¿no? Entonces, esa migración salió en el año 1 pedernal, precisamente, según el Códice Boturini. Ajá, y salió de Aztlán. Aztlán significa lugar de blancura o lugar de garzas. ¿Y es el que conocemos? Esa isla. El que se ha mencionado y nadie sabe dónde está, no la han descubierto. Muchos dicen que está en Guerrero, Colima, nadie la ha descubierto. Se cree que tal vez sea algo como la Antártida, porque fíjate, curiosamente, todas las civilizaciones que emergen de algún lugar y que fueron grandes, emergieron de una isla. Hay una versión parecida en África, inclusive hasta el nombre se llama igual que Aztlán. Allá se llamaba Aztatlán, muy en similar, África. Muy similar. Y también salieron de esa isla y a buscar el lugar prometido, ¿no? O un lugar mejor que del que estaban ahí. Bueno, para contextualizar nada más, para quienes no nos escuchen y... No, yo por mí sí, pero que nos escuchen y que no sepan, quizás alguien que nos vea de fuera, ¿no? Bueno, Tulancingo está cerca de Pachuca, cerca de México, y al norte de Tulancingo hay una serie de cerros, entre ellos uno famosísimo, el Cerro del Napateco, y en ese sentido, en esa dirección está Huapalcalco, que está, como se alcanza a ver aquí, prácticamente si nosotros nos paramos frente a la pirámide principal, atrás hay un gran acantilado y una cañada entre estos dos cerros. Es uno de los brazos que tienen que ver con todo nuestro desarrollo histórico aquí. La parte indígena tiene que ver con esto, con Santana Huitlalpan, que es la única comunidad indígena que tenemos en Tulancingo. Podríamos decir que hablan otomí, pero no, ellos son trilingües, otomí, inglés y español, porque tienen una gran cantidad de migrantes, ¿no? Y por el otro lado, pues está la línea católica, que tiene que ver, otro brazo indígena tiene que ver con Zazacuala, aquí rumbo a Santiago Tulantinec, que es del otro lado del sur. Digamos, al norte está Huapalcalco, al centro está Catedral, y de este lado está la zona de Zazacuala, donde también hay una cantidad muy, muy importante de ruinas y de vestigios arqueológicos. Y de alguna forma, pues esos son los brazos que nos dan identidad, ¿no? Toda la parte católica y toda la parte indígena. Y Huapalcalco es el primer asentamiento, por supuesto, muchísimo antes que la parte católica, que también tiene que ver con la Capilla de la Expiración, 1528 aproximadamente. Bueno, eso es para contextualizar en lo geográfico. Y de ahí sí seguimos con esta parte, este recorrido histórico que nos estás haciendo, Alejandro. Sí, entonces hubo una serie de grupos que estaban en Aztlán, que habitaban una cueva, se llamaba Chicomostoc. Chicomostoc significa 7 cuevas, o sea, una cueva con 7 cuevas. Pero al parecer es la representación del vientre de la tierra. Ajá. Porque, la palabra Chicomostoc viene de Chicome, que es 7, y Mostoc, que es cuevas. Ajá. 7 cuevas. 7 cuevas. Así sí. Y también ahí estaba un cerro que se llamaba el Cerro Curvo. Ahorita me acuerdo del nombre. Bueno, emigraron de eso. Y los que salieron de Aztlán se les llama aztecas. Azteca significa el que viene de Aztlán. Así como dijimos que vikingo significa los que vienen de Vic. Azteca significa los que vienen de Aztlán.
Desde que salieron del año 1 pedernal hasta que llegaron a Tenochtitlan, pasaron 260 años. Ajá, De los nuestros. de los nuestros. Ajá. Entonces, obviamente, los que salieron de Aztlán, pues, obviamente no duraron 260, sino en el camino se fueron muriendo, se fueron adhiriendo más, se fueron quedando algunos, se fueron desviando, Entonces, Aztlán podríamos pensar que realmente es un lugar lejísimo, ¿sí? sí, sí, Quizá y ni pertenezca a México, puede ser, porque puede ser. hacer un recorrido de 260 años, Sí, lo tardaron 200 años en llegar de Aztlán a Tenochtitlan, pero guiados por Huitzilopochtli, ujú, el colibrí zurdo, el colibrí de la izquierda, que es lo que significa, que también es una representación del sol. Ajá. Mistli también se le llama, Mextli, perdón, Mistli es luna. Entonces hubo un recorrido en el que empezaron a pelearse entre ellos. Y Huitzilopochtli les dijo, ¿saben qué? Ya partan ustedes y a partir de ahorita, o sea, váyanse ustedes, sigan buscando el lugar del, casi la tierra prometida, así, de alguna que manera, ¿no? era lo que conocemos como el águila arriba del nopal, Ujú. que ese es otro mito. Entonces les dijo, a partir de este momento ustedes dejan de llamarse aztecas y se convierten en mexicas, o los seguidores de Mixtli, que era el otro nombre de Huitzilopochtli. Ujú. Ajá. Entonces, hasta ahí se pierde el nombre de aztecas. Y eso de Estadio Azteca, que somos La selección azteca. este, solamente es como si nosotros nos vamos a un lugar, pues se viene de Tulancingo. Digo, va a ser difícil que montemos un imperio y Digamos, que después pura la historia, mercadotecnia. exacto, que después la historia nos diga, el imperio de Tulancingo, ¿no? Es difícil. Entonces, algunos de esos grupos, pues bueno, pasaron por acá, pero vamos a tomar en cuenta que a partir de que salieron de ahí, no quiere decir que todos los lugares demás, o sea, el resto del país, o el resto del territorio, digamos, porque todavía no era país, el resto del territorio no estaba habitado, ya estaba habitado. Simplemente ellos llegaron y empezaron a... Pero hubo una parte que eran chichimecas. ¿Qué significa chichimecas? Yo no lo sé. Bueno, chichimeca, la palabra chichi en náhuatl es perro, y mecas viene de mecate, Ujú. o sea, perro amarrado. Y se fue un nombre medio despectivo porque eran medio salvajes. O sea, ellos fueron los que llegaron así como que a la fuerza a, a imponer sus ideas y a invadir y ahí sí a sacrificar. Pero bueno, de Aztlán salieron en el año 1321 aproximadamente, creo. Y llegaron, no, perdón, sí, de 1300 y cacho, y llegaron a ¿Antes de Tenochtitlan, Cristo o no, después de después. Cristo? Cuando te digo, después de 260 años llegaron a Tenochtitlan. Ajá. Antes de esos 260 años están los mayas, los olmecas, los totonacas, los zapotecas, donde todo era paz y tranquilidad. Había relaciones muy cordiales. Sí, todas, comerciales, de intercambio. No eran pueblos guerreros. No era, sí eran guerreros, pero no a la defensiva. Fíjate que existe un término que se llama Guerra Florida, que se inventó Ujú. en ese periodo antes de la salida de los mexicas, que esa guerra era un ejercicio propio. O sea, mi peor enemigo, mi peor guerrero soy yo mismo. A eso le llamo Guerra Florida. Cuando llegan los mexicas y dicen, te tienes que autosacrificar por tu guerra florida, él dijo, no, yo no me voy a perforar nada, ni me voy a enterrar nada. Yo prefiero ir a capturar y sacrifico a otros por mí. O sea, es decir, si yo cometí algún mal, pues yo agarraba a alguien y lo sacrificaba por mí. Ahí fue cuando empezaron Otro mal. fue cuando empezaron los supuestos sacrificios. Pero como tal, y no eran, hay quien defiende mucho el sacrificio por morbo, yo creo, defiende mucho el sacrificio de que, pues comíamos humanos, los Los niños, corazones. médicamente no es posible, por ejemplo, abrirle el pecho a alguien por el esternón y las costillas. Si una cirugía en nuestros tiempos, ¿cuánto tarda una cirugía de corazón? Horas, ¿no? Entonces, que llegara un sacerdote y pasa y sacara, y el que sigue pasa. Hay un registro, una exageración de un español, no recuerdo el nombre,
que decía que sacrificaban más de 3,000 personas diarias. La población no daba para tanto, Sí, no, pues además, ¿no? ni los panteones. Imagina, además de eso, la salud pública. Todos los cuerpos descomponiéndose. ¿Dónde metes 3,000 cadáveres Sí, y fíjate, por día, ¿no? quienes lo defienden, decían, es que la prueba está en que se acaba de encontrar un zompantli. Un zompantli es un muro de cráneos. Como el de Teotihuacán, el del Templo Mayor. Exacto. Y son bueno, son cráneos de diferentes personas, donde incluyen niños, ancianos, mujeres, hombres, pero todos de diferentes épocas. Entonces, ¿cuál es la explicación? O sea, si no había sacrificios humanos, ¿cuál es la explicación de eso? Porque a ver, ¿dónde están además los cuerpos de esos cráneos? Porque nada más encontraron los cráneos. Había un ritual que cuando una persona se moría, a los 4 años la desenterraban, conservaban el cráneo y el resto lo cremaban. Y era un altar, o sea, así lo ponían como altar. Lo que hacemos nosotros el Día de Muertos. O sea, De simbólicamente. hecho, las calaveritas, las que ponemos, ¿no? Ya ves como ahora todo va tomando Viene sentido. desde entonces. Sí, ¿no? Y eso de que, por ejemplo, pues muchos españoles, entre ellos sacerdotes, encontraron entierros aquí mismo en Huapalcalco, en la cueva del Tecolote. ¿Es la misma que del Chivo? No, la del Chivo está a la vueltecita, que no es la misma la del Diablo o del Zapateco. Son tres cosas diferentes. Tecolote, Diablo y Chivo. La más sagrada de todas es la del Tecolote. La más sagrada de todas. ¿Por qué? Porque ahí, si te das cuenta, y si llegas a ir ahí, bueno, y si nuestros amigos llegan a ir una día a esa cueva, se van a dar cuenta que afuera hay un tecolote. De hecho, te mando la imagen. Hay un glifo de un tecolote. Y hay pinturas rupestres. Y hay una pintura rupestre de una persona que está ofrendando algo. Es un lugar sagrado. Y una vez me encontré dando un recorrido a un visitante de la Ciudad de México. Encontré ahí le estaba yo explicando lo de la historia de Guapalcalco y llegó una muchacha, una mujer joven, veintitantos, 23, 24, con otro joven de la misma edad y un señor mayor con ellos. Y entraron a la cueva del Tecolote, ella, la mujer y el señor mayor, y el chavo se quedó afuera conmigo y con mi visita. Y llevaban bolsas. Digo, oye, ¿vienen a hacer un ritual, una ofrenda? Dice, sí. Digo, ¿el señor es chamán? Dice, no, ella es la chamana. Y digo, oye, ¿pero por qué aquí? Dice, es que Guapalcalco te da para todo. Para la poesía, la arquitectura, la arqueoastronomía, la historia, todo. Lo esotérico también. La brujería. Para todo te da Guapalcalco. Guapalcalco es algo muy grande. Guapalcalco y Napateco. Sí, o sea, son es muy mucha energía, ¿no? Y con mucha energía. Y yo ya descubrí por qué hay tanta energía. Bueno, esta es una primicia que a nadie más se le he contado. Nadie se va a enterar ahorita, tú suéltalo. Sí. Bueno, déjame decirte, yo le pregunté que de dónde venían, no ellos, y venían de Huachinango. La chava empezó a hablar en náhuatl. Yo no soy nahuablante, pero entiendo algunas palabras. Me gusta el lenguaje. Porque, ¿qué crees? El náhuatl, la palabra náhuatl significa el que habla suave, el que habla bien. Porque incluso hasta cuando se ofenden entre ellos, es como poesía. Y el que responde, o sea, yo te puedo decir, eres una persona vacía como una cueva sin... Esa es una ofensa. Y sabes que tus palabras para mí son como viento que se lo lleva, como hojas que se las lleva el viento. Y hasta para eso es poético el náhuatl. Ajá.